De novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na pasarela. Muy buenas a todos, yo soy Coque y aquí estamos en un vídeo diferente. Esta vez, en vez de seguir con el modo manager del Real Club Deportivo Axpo Carabanchel, aprovechando que ya han finalizado las temporadas regulares del fútbol modesto, voy a hacer un vídeo explicando cómo será el funcionamiento de ascensos y descensos en tercera división. Por si acaso ya no os tenéis interés en la tercera división, sino en la segunda B, y cómo va a pasar con la segunda B Pro nueva, etcétera, que sea primera RF, F, etcétera. Aquí os dejo en una tarjetita arriba pues el vídeo que hice ya hace tiempo para explicarlo, ¿vale? Porque en ese expliqué un poco todo, pero me centré más en la fase de segunda B y, o sea, la segunda B actual, que será la nueva segunda RFEF, y la segunda B Pro nueva que se creaba, que ahora ya se llama primera RFEF. La tercera la dejé sin explicar. Así que en este vídeo me centraré en la tercera división, aprovechando con todo el tema este del Carabanchel y que ya ha acabado la liga rural. Así que nada, intro y comenzamos. Pero ya sabéis, tenéis ahí la tarjetita para ver el vídeo si queréis de segunda B y segunda B Pro, primera RF, segunda RF. Comenzamos. Bueno, pues esto es lo que va a pasar en tercera división. Nos vamos a centrar tanto en los que ascenderán o jugarán por ascender a la segunda RFEF, como los que descenderán o jugarán por no descender a la regional preferente, ¿vale? O sea, de todos los que han jugado este año en tercera división, unos se mantendrán en tercera, otros ascenderán a segunda RFEF y otros descenderán a regional preferente. La cosa es que los que se mantengan en tercera ya han descendido una categoría. Es decir, los que se acaben manteniendo, conseguir la permanencia, por así decirlo, en tercera división, que sea la tercera RFEF, pues ya conlleva un descenso, porque ahora mismo es la cuarta categoría del fútbol español y cuando se añada el año que viene la primera RFEF nueva, pues pasará a ser la quinta categoría. Así que todo lo que no haya sido ascender realmente es un descenso. Pero hay equipos que los que se mantengan en tercera descenderán solamente una categoría, entre comillas, pero los que desciendan a la regional preferente realmente descenderían dos divisiones de golpe, ¿vale? Porque la regional preferente ahora mismo pasa a ser, o sea, ahora mismo es la quinta categoría, o sea, es primera división, segunda B, tercera y preferente, ¿vale? Pues ahora, en vez de eso, en vez de ser en ese orden, entre medias meteríamos ahora primera división, primera RFEF, segunda RFEF, tercera RFEF y regional preferente. Así que los que desciendan a regional preferente descienden dos categorías de golpe, los que se mantengan en tercera RFEF descienden una, y los que suban a segunda RFEF realmente son los que sí que se mantienen en la cuarta categoría del fútbol profesional. Bueno, profesional, del fútbol español, mejor dicho. Así que ahora vamos a pasar al ejemplo para que todos los grupos serán exactamente iguales, pero me voy a centrar pues en el grupo del Carabanchel, que para eso estamos haciendo su liga en el fútbol mayor, ¿vale? Pues dentro. Bueno, pues aquí vemos los dos grupos, los dos subgrupos, mejor dicho, del grupo 7, que es el grupo madrileño de la tercera división. Vemos aquí pues que en el grupo A hay 12 equipos, en el grupo B, subgrupo B mejor dicho, hay 11 y básicamente está hecho por colorcitos, si lo veis ahí, ¿vale? Los que están en amarillo, los tres primeros de cada grupo, pasan a la fase de ascenso a segunda RFEF. Los que están en la posición entre el cuarto, o sea, el cuarto, quinto y sexto de ambos subgrupos, están en color verde, que pasarían a la fase previa, por así decirlo, fase intermedia. Y luego los que están en rojo son los que ya descendería, o sea, ya tendrían que luchar por no descender, ¿vale? Vemos pues que en el subgrupo A estarían el Adarve, el Moratalaz y el Rayo Vallecano B.
Y en el subgrupo B estarían el Leganés B, el Móstoles URJC y el Alcorcón B. ¿Vale? Pues esos 6 equipos se van a formar un nuevo grupo, ¿vale? Para luchar por ascender. Luego, en los del grupo verde, pues exactamente igual. Pozuelo de Alarcón, Flat Earth, Torrejón, Parla, Tribal Valderas y Real Club Deportivo Expo Carabanchel harán otro grupo, que de esos 6 habrá 2 que sean los que pasen a la fase final para ver si ascienden o no. Y luego están el resto, ¿vale? Que son del 7º al 12º. Y en el caso del subgrupo B, pues del 7º al 11º. Serían pues el Complutense Alcalá, el Paracuello Santa Mira, San Fernando, Villanueva del Pardillo, Santa Ana y del grupo B, Atlético Pinto, Villaverde San Andrés, El Álamo, Real Aranjuez y Móstoles. Ahora mismo estos equipos formarían otro grupo en el que lucharían entre sí. Y ahora vais a ver cómo serían. Pues después de esta primera fase, que sería todo lo que ha sido la fase regular con la liga de cada grupo separada en 2 subgrupos, pasaríamos a la segunda fase de la temporada, ¿vale? En esta segunda fase de la temporada va a haber 3 fases diferentes, ¿vale? Y estas 3 fases son fase de ascenso a segunda RF-EF, fase intermedia de ascenso a segunda RF-EF y finalmente fase por la permanencia en tercera RF-EF. De estas, luego habrá en la tercera fase solamente parte de ascenso, pero ya lo hablaré ahora mismo más adelante. Primera es la fase de ascenso a segunda RF-EF, en el que participarán, lo que hemos dicho antes, los 3 primeros del subgrupo A y los 3 primeros del subgrupo B. Entonces, lo que van a hacer simplemente es juntarse y se ordenan por puntuación, arrastran la puntuación que han tenido en la liga regular primera. Entonces, los que estaban en el subgrupo A jugarán ida y vuelta contra los 3 equipos del subgrupo B, es decir, el Leganés B, el Móstoles URJC y el Alcorcón B, que estaban en el subgrupo B, jugarían contra cada uno ida y vuelta contra el Adarve, contra el Moratalaz y contra el Rayo B. No jugarían otra vez los del mismo subgrupo entre ellos. Después de hacer esos 6 enfrentamientos, que serán 6 partidos más, jugando contra los del subgrupo contrario, llegaríamos a otra puntuación, ¿vale? Y de esa puntuación, cuando acabase la liga, pongamos que imaginaos que acabase como ha empezado igualmente, pues los que quedaran los 2 primeros que quedasen en esta liguilla, sumando pues los 6 partidos extra, pues esos 2 primeros ascenderían directamente a segunda RF-EF. Y los otros 4 tendrían aún una última oportunidad para el último puesto de ascenso de cada grupo, porque cada grupo en cada grupo de tercera división, o sea, grupos, no subgrupos, o sea, en cada grupo, o sea, el grupo 7, por ejemplo, ascenderán 3 equipos. 2 de forma directa de la fase de ascenso y 1 de la fase final de ascenso, en el que están los del grupo intermedio que hayan pasado y estos 4 que no han ascendido a la primera. Entonces, lo que he dicho, estos 4, Adarve, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Leganés B y Móstoles, ascenderían directamente a la segunda RF, que es, ya digo, o sea, es un ejemplo para que lo veáis claro. Imaginad pues que esto acaba como ha empezado, por lo que sea, pues el Leganés B y el Móstoles ascenderían directamente a la segunda RF-EF y el Unión Adarve, el Moratalaz, el Rayo B y el Alcorcón B irían a la fase final de ascenso a la segunda RF, ¿vale? Luego tendríamos la fase intermedia de ascenso a la segunda RF, que, como hemos dicho antes también, serían el cuarto, quinto y sexto de cada subgrupo. En este caso, pues veríamos Pozuelo de Alarcón, Flat Earth y Torrejón del subgrupo A y Parla, Tribal y Carabanchel del subgrupo B, que justamente se han ordenado tal cual. ¿Vale? Pues en este caso sería exactamente igual. Lucharían los del subgrupo A ida y vuelta contra los 3 equipos del subgrupo B. En este caso, por ejemplo, pues nosotros, el Carabanchel, jugaríamos a ida y vuelta contra Pozuelo de Alarcón, Flat Earth y Torrejón. Haríamos cada uno los 6 partidos, etcétera, y de ahí saldría pues otra clasificación.
Y al igual que en la fase de ascenso, pues en esta fase intermedia, lo que pasaría es que los dos primeros son los que pasarían a la fase final de ascenso a la segunda RF y los 4 restantes pues se mantendrían en tercera RF. En este caso, pues Pozuelo de Alarcón y Flat Earth pasarían, haciendo como el ejemplo, como si todo acabase igual que empezase, pues Pozuelo de Alarcón y Flat Earth pasarían a la fase de ascenso a la segunda RF y Torrejón, Parla, Tribal Valderas y Carabanchel se mantendrían en la tercera RF y ya pues darían por terminada su temporada. Y finalmente, en la tercera parte de esta segunda fase, estaría la fase por la permanencia en la tercera RF, que en este caso pues exactamente igual. Cogemos los del séptimo al último de cada subgrupo y los juntamos por orden de puntos, que todos en este caso, todos arrastran sus puntuaciones. Por ejemplo, pues en este caso, pues ordenados ya por puntuación, pues veríamos que serían el Complutense Alcalá, el Paracuello Santa Mira, el Atlético Pinto, Villaverde San Andrés, San Fernando, Villanueva del Pardillo, el Álamo, Real Aranjuez, Móstoles y Santa Ana. En este caso, exactamente igual. Todos jugarían un partido ida y vuelta contra los del subgrupo contrario. No volverían a jugar contra los del mismo subgrupo, sino con los del subgrupo contrario. Como los del subgrupo A. Los del subgrupo A eran pues Complutense, Alcalá, Paracuellos, San Fernando, Villanueva y del Pardillo y Santa Ana. Y los del B eran Atlético Pinto, Villaverde, El Álamo, Aranjuez y Móstoles. Pues simplemente los del subgrupo B jugarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos a ida y vuelta, o sea, 12 partidos, mientras que los del subgrupo A jugarían 1, 2, 3, 4, 5 partidos a ida y vuelta, o sea, 10 partidos. Es decir, que estaría todo bien, porque al final los del subgrupo B, aunque fueran uno menos, empiezan con 2 partidos menos, pero los van a recuperar al jugar contra los del subgrupo A. No, estaría todo perfecto, porque lo dicho, al final pues jugarían entre ellos y volvemos a lo mismo. Para hacer el ejemplo, pues imaginad que acaba pues tal cual empieza, ¿vale? Pues entonces, pues en este caso, pues los 4 primeros son los que se mantendrían en tercera RF, en este caso pues Complutense Alcalá, Paracuello Santa Mira y Atlético Pinto, y sintiéndolo mucho, el resto, o sea, hasta 6 o 7 equipos, depende de los grupos, en este caso, pues Villaverde San Andrés, San Fernando, Villanueva del Pardillo, El Álamo, Aranjuez, Móstoles y Santa Ana, pues se verían abocados al descenso a la tercera, a la regional preferente, ¿vale? Esto sería ya, daría por concluida la segunda fase de la temporada. Y pasaríamos a la tercera fase de la temporada, en la que solamente jugarían los por el ascenso, porque ya la toma de la parte del descenso ya estaría terminada 100%, y solo quedaría pues fase final de ascenso a la segunda RF, ¿vale? En este caso sería, entre comillas, simple, ¿vale? Primero se jugarían unos cuartos de final previos en las que el quinto del grupo de ascenso jugaría contra el segundo del grupo intermedio y el sexto del grupo de ascenso jugaría contra el primero del grupo intermedio. De aquí, de estos dos partidos, pues saldrían dos vencedores, pues el vencedor del partido 1 y el vencedor del partido 2, y entonces esos dos pasarían de ronda, los otros dos pues se mantendrían en tercera RF, o sea, los que han perdido se mantendrían en tercera RF y ya está, y los dos que han ganado pasarían a la siguiente fase para intentar ascender a la segunda RF. Entonces llegarían las semifinales en las que el tercero del grupo de ascenso jugaría contra el ganador del partido primero y el cuarto del grupo de ascenso jugaría contra el ganador del partido segundo. En este caso, pues de esos dos partidos pues saldría un ganador A y un ganador B, por así decirlo, ¿vale? Y pues esos dos se enfrentarían en una final y el que gane pues es el que asciende finalmente, ¿vale? En este caso hay que dejar claro que esta fase final de ascenso a tercera RF es a partido único, no hay ida y vuelta, es partido único y se juega siempre en el campo del que estuviera mejor
O sea, el mejor posicionado en los grupos por importancia. O sea, es decir, el cuartos de final pues se jugaría el quinto del grupo de ascenso contra el segundo del grupo intermedio en casa del quinto del grupo de ascenso, y el segundo y el sexto del grupo de ascenso pues jugaría también en casa contra el primero del grupo intermedio, ¿vale? Y luego en las semifinales pues igual. Se jugarían en casa siempre del que hubiese quedado mejor posicionado en la temporada regular, por así decirlo, ¿vale? Pues ponemos este ejemplo, por ejemplo, pues en este caso, si lo hiciéramos esta fase final de ascenso como hemos estado diciendo, pues veríamos que el Flat Earth se enfrentaría al Rayo B, el Unión Adarve ya estaría clasificado para la siguiente ronda, y luego el Pozuelo del Arcón se enfrentaría al Alcorcón B y el Moratalaz también estaría clasificado para la siguiente ronda. En este caso, pues ponemos el ejemplo, Flat Earth contra Rayo B, pues imaginaos que gana el Rayo Vallecano B. Pues el Rayo Vallecano B se enfrentaría al Adar B. Y del partido, pues Pozuelo del Arcón contra el Alcorcón B, imaginemos que gana el Alcorcón B, pues jugaría la semifinal contra el Moratalaz. Aquí ya se jugarían las semifinales, imaginaos pues lo mismo, que el Rayo B pierde y el Adar B gana esta eliminatoria, partido único, recordemos. Y en la otra semifinal, pues el Alcorcón B también pierde y gana el Moratalaz. Pues pasaríamos a una final entre el Unión Adarve y el Moratalaz. Y si, por ejemplo, ganase quien ganase, pues aquí, por ejemplo, pongo que gane el Moratalaz, pues el Moratalaz ascendería a segunda RF. Y los demás que han ido perdiendo fases, pues simplemente se mantendrían en tercera. Es decir, esto acabaría con el ascenso del Moratalaz como tercer clasificado, o sea, como tercer ascenso del grupo 7 de la tercera división, mientras que ya habrían ascendido antes previamente en la fase de ascenso original el Leganés B y el Móstoles URJC. Así, pues finalmente, como si estuviéramos haciendo esta especie de simulación de lo que pasaría en el grupo 7 de la tercera división, en este caso concreto, pues al acabar la temporada y todas las fases y demás, del grupo 7 completo que veis aquí, con los dos subgrupos y tal, pues al final, en este caso, ascenderían Leganés B, Móstoles URJC y Moratalaz a la segunda RF. Luego se mantendrían en tercera ref, que es lo que sería la actual tercera división, pero técnicamente ya es un descenso, porque la primera ref se va a crear entre medias. Pues en este caso, aunque no es un descenso bestia, pero es técnicamente un descenso. Y serían pues Adarve, Rayo Vallecano, B, Pozuelo de Alarcón, Flat Earth, Torrejón, Complutense Alcalá, Alcalá, Paracuello Santamira, Alcorcón B, Parla, Tribal Valderas, Carabanchel y Atlético Pinto, pues se mantendrían en tercera división, que sería la nueva tercera ref, y finalmente descenderían a regional preferente los siguientes equipos: San Fernando, Villanueva del Pardillo, Santa Ana, Villaverde San Andrés, El Álamo, Real Aranjuez y Móstoles. En este caso, aun viendo las fases previas que hay aquí de diferentes fases de ascenso, tal, descenso, por ejemplo, hay equipos como el Santa Ana que aunque ganasen todo en sus fases, es muy difícil que se salven, porque como aquí todo se arrastra, de los puntos se arrastran, pues por ejemplo el Santa Ana nunca va a llegar a los 30 puntos del Complutense Alcalá, y del mismo modo pues que el Complutense Alcalá, aunque esté en la liguilla de descenso, realmente lo tiene bastante fácil para mantenerse, porque de todos los que están aquí en rojo, por ejemplo, como veis, pues los 4 primeros se salvan. Y si vemos al final, pues del Complutense, por ejemplo, que tiene 30 puntos, el quinto que más puntos tiene sería el Villaverde San Andrés con 21 y tendría que ganar 9, o sea, 9 puntos, o sea, sería ganar 3 partidos que, que el Complutense perdiese esos 3 partidos y luego que tampoco sumasen más, o sea, es muy difícil, que hay algunos equipos que aunque jueguen una promoción de descenso o una fase de ascenso, están virtualmente o salvados o descendidos, o virtualmente es muy difícil que asciendan. Por ejemplo, en el caso nuestro que nos atañe, el Carabanchel, sí, estamos en la fase de playoff previa de grupo intermedio para ascender. Pero, ¿qué pasa? Pues que vamos a jugar vamos a juntarnos con Pozuelo de Alarcón,
Flat Earth, Torrejón, Parla, Tribal y nosotros. Nosotros somos los últimos ahora mismo en este subgrupo, con 24 puntos, y es muy difícil que lleguemos a los 38 del Pozuelo o a los 36 del Flat Earth. Así que al final estas fases, o sea, aunque estemos, entre comillas, en la fase de ascenso previa, es simplemente, pues, esto es un paripé al final. Es un poco para los que han hecho buena temporada regular, pues son los que van a tener realmente opciones reales de luchar por ese ascenso. Igualmente, pues en el caso del grupo ascenso igual. Veis, por ejemplo, que el Leganés B tiene 50 puntos, luego el siguiente sería el Móstoles URJC con 47 y luego ya el Adarve con 44. Al final, pues el Moratalaz tiene 42 y ya está a 8 puntos del Leganés B. O sea, una debacle tendría que tener el Leganés B para que no se clasificase. Y del mismo modo, pues el Alcorcón B tiene solo 34 puntos. Tendría que hacer una fase increíble y que los demás fallasen mucho para simplemente coger al Adarve, que sería el tercero que estaría ahí en esa fase, y aún así el tercero no ascendería, o sea, solo ascenderían directamente los dos primeros. Así que al final es lo que digo, muy difícil las cosas, según qué opciones tenga algún equipo, pero en esencia esto sería pues cómo funcionarían los temas de ascensos, descensos y demás, y las fases que hay y todo. Espero que haya estado bien explicado, que os hayáis enterado de todo bien. Y si tenéis alguna duda, pues comentadlo ponedlo en los comentarios y no me importará para nada responderos alguna cosa que tengáis en duda. Y si tengo algún error, pues si alguien lo sabe, pues también me lo ponéis y lo corrijo para saberlo todos bien. ¿Vale? Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy. No ha sido la parte de la partida con el manager del Carabanchel, pero el próximo día lo tendréis. Pero ya que se ha acabado la temporada regular y hay mucho lío también con quién asciende, quién desciende, quién entra, quién no, pues he creído que estaba bien hacer este vídeo y así pues todos lo comprendéis mejor, ¿vale? Y lo dicho, también os recuerdo que no solamente he explicado aquí de tercera división, sino que tenéis el vídeo que os he dejado antes en la tarjetita y os dejaré también en la descripción, sobre el tema de ascensos de segunda B y la segunda B Pro, que es la primera RF, etcétera, etcétera. Eso también lo hice en un vídeo hace ya tiempo, y lo tenéis también en la descripción, por si lo queréis ver también. Si tenéis algún equipo en segunda B o que queréis que ascienda segunda a la Pro, a la nueva, tal, pues también tenéis ahí el vídeo que está todo también muy explicado bien, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo. Y espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros, todas estas cosas que se dicen siempre de youtubers. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.